Muy buenas noches, queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos. Esto es Señales Ocultas, a través de Tercera Llamada Radio, bajo una producción de Cristian Aguilar Centurión, con los medios de contacto Twitter, Facebook, Instagram, como 3A Llamada Radio, donde estamos a sus órdenes para que nos hagan favor de dejarnos sus comentarios, sus sugerencias, cualquier aporte que quieran hacer al programa del día de hoy. En esta noche, con la grata compañía de nuestros queridos amigos y colaboradores, Estefanía Samperio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Con mucho frío aquí en la Ciudad de México. Sí, ¿verdad? Está terrible el frío. Sí. Cambia abrupto la temperatura. Sí, pero un tema muy interesante. Muchas gracias por la invitación. Y aquí estamos. El ingeniero Alfredo Herrera. ¿Cómo está, don Alfredo? Pues muchísimas gracias por esta invitación. Estamos bien. Para ser del país estamos bien. A pesar de que ganó el Güero, ¿no? Bueno, eso ya ni lo decimos. Ya ni lo tocamos. Bueno, un afectuoso saludo a todos nuestros amigos que nos siguen allá en Punta del Este, en Uruguay, en Perú, Guatemala, algunas ciudades en Estados Unidos. También un afectuoso saludo a quienes nos hacen el favor de escucharnos por ivox.com allá en España, con el tema del día de hoy, que a sugerencia que recibimos en nuestros medios de contacto aquí en Tercera Llamada, se nos hizo un tema muy actual, un tema que hay que hablar, que hay que analizar, pero que antes de iniciar, a mí sí me gustaría aclarar que nuestra información aparecerá al final del programa una lista con las ligas de los diferentes artículos o investigaciones que nos sirvieron para poder realizar este programa. También necesito comentarles que no es nuestra intención dañar ninguna creencia filosófica, ninguna creencia religiosa, ninguna creencia o tendencia política. Simple y sencillamente vamos a tratar el día de hoy un tema real, un tema vigente, un tema al que todos los seres humanos debemos poner mucha atención, porque por alguna razón pasa desapercibido muchas veces, no se le da la importancia que tiene. Creo que por lo global de la población en el mundo, pues se piensa que son casos aislados. Así que sin más preámbulo y agradeciendo el favor de su atención, vamos a iniciar con el tema del día de hoy, que es el siguiente. ¿Por qué se pierden tantos niños en el mundo y jamás regresan? Un tema que tiene varias vertientes, ¿verdad, Estefanía? Así es, pues vamos a ir tratando de desmenuzarlo, ¿no? De cierta manera, porque es un tema muy amplio y que precisamente pues conlleva un análisis por secciones, ya que se involucra pues al mundo entero, ¿no? Al mundo entero, a muchos organismos. Hay también teorías conspirativas en este sentido que vale la pena también tratar. Don Alfredo, se pierden muchos niños en el mundo al año, ¿verdad? Y por múltiples razones, y aunque no lo creamos, vamos a estar viendo que muchas de ellas son hasta poco creíbles, pero que sin embargo sí sucede. Y merecen toda nuestra atención, todo nuestro análisis, aunque pudiera parecer irreal, una fantasía, una locura. Sin embargo, es importante mencionar que las estadísticas reales pues no existen, son puros supuestos. Las denuncias por desaparición, extravío, robo, no son concluyentes en casi ningún lugar del mundo. Sin embargo, las estadísticas que más se mencionan es que en el mundo se pierden alrededor de 7 millones de niños cada año. Esto es terrible. Muchos de ellos, ¿les parece si podemos iniciar, don Alfredo, Estefanía? Sí. Muchos de ellos hemos encontrado que se extravían o se
se piensan robados, pero huyen de sus casas por el maltrato doméstico, por los golpes, por el abuso que se tiene en su hogar, huyen. Algunos regresan. De todos los que hablemos, se estima que solamente el 10% de esas criaturas regresan a sus casas. Lo demás, pues queda como que flotando. O sea, de 7 millones, 7,000 logran... 700. 700. Logran recuperarse. Pero los otros 6,300,000 en el mundo, jamás se sabe de ellos. Puede ser una de las causas, como mencionamos, son 8 o 9 causas que yo les pediré pudiéramos ir tratando, que pueden ser causa de ese extravío, robo o sustracción de los pequeños. El primero es que son influenciados por la violencia que viven dentro de sus casas y prefieren abandonar su domicilio, abandonar su núcleo familiar y emprender vida en la calle. Y ahí es donde comienzan muchas veces los riesgos. Sin embargo, bueno, aquí ya es de adultos que cada quien pudiera entender y reflexionar cuál es el trato que como padres debemos darle a los hijos que tenemos, ¿no? Bueno, lo que pasa es que también esta situación se presenta mucho en los países de tercer mundo, ¿no? Uh-huh. Evidentemente está impulsada por el hecho de las madres que son muy jóvenes, madres sin posibilidades económicas o padres que inclusive es una tendencia muy actual, las madres se van y dejan a los niños, entonces el padre no tiene esta misma sensibilidad para tratar al niño, ¿no? Y pues muchas veces son vistos como objetos que pueden ser considerados dinero, ¿no? Entonces te mando a trabajar, ¿no? No vas a la escuela y pues llega el momento en el que el niño decide irse, pero también es cierto que no, las estadísticas no alcanzan a cubrir, ¿no? No se van 6 millones de niños de sus casas. Claro. ¿No? ¿Cuántos niños se van de sus casas? Sí. Es una cantidad mínima inclusive, ¿no? Porque muchos de ellos son sustraídos de manera, obligatoria, ¿no? Uh-huh. Don Alfredo. Pues sí me gustaría y analizar después la lista que usted trae por ahí, Uh-huh. si nos la pudiera compartir. Con todo gusto. Y ya de ahí vamos sacándole los comentarios correspondientes a cada uno de los sí, temas. ¿Sí le parece bien? Con todo gusto. Mire, si quiere se la voy acercando. Aquí cabe mencionar lo siguiente. Estamos considerando que la edad en la cual se extravían, se pierden los infantes, es desde días de nacidos hasta los 16 o 17 años de edad, que obviamente continúan siendo niños. Los niños que más se pierden fluctúan en las edades entre un día de nacido y 8 años. Uh-huh. Obviamente, tal vez después de esa edad, aquel que decide salirse de su casa es porque ya tiene la posibilidad de pensar de manera diferente, de tener otro tipo de ideas, de valerse a lo mejor por su andar o su quehacer con las manos, y decide salirse de ese mundo donde es golpeado, donde es abusado dentro de su seno familiar. Pero tienes toda la razón del mundo. No son 6,5 millones de niños. Así es. Uh-huh. También, bueno, en psicología y también en pedagogía se comprende que una parte vital del niño es desde su nacimiento, más bien desde su creación, pues en el vientre de la madre, sí, hasta los 7 años. Uh-huh. O sea, son momentos en los que él va a asimilar la estructura psicológica, mental, familiar. Entonces, sí me parece que es como una etapa muy frágil en la cual puede ser sustraído, ¿no? Porque puede ser reemplazado esta estructura, ¿no? Porque puede ser maleado, digámoslo así, ¿no? Puede ser modificado su forma de vida. En cambio, un niño después de esta etapa ya tiene formados ciertos valores, ciertos modos de vida. Entonces, sí me parece como muy grave esto, ¿no? Porque es como tentar la base de la familia, ¿no? Es llevártelo de tajo,
¿no? Porque no va a recordar nada de su vida. Un niño de 3 años que es robado no va a recordar a su padre. En la mayoría de los casos, a menos que tenga una memoria muy desarrollada, no va a recordar a su madre, no va a ni siquiera poder regresar a su casa, ¿no? Porque no sabe quién es su madre, quién es su padre. Yo pienso lo siguiente, un niño por maltrato en su casa, yo creo que debe ser el porcentaje menor, claro, de las fuentes que dan origen a la desaparición de los niños. ¿Por qué? Porque un niño en esas condiciones no tiene otra más que vivir en más su que casa. Vivir ahí, porque eso es lo que ha estado acostumbrado siempre. Y tiene una dependencia casi total y absoluta. Casi, ¿no? Exacto. Ahora, ¿eso qué le va a conducir? Le va a conducir, como dice Fanny, le va a conducir a tener una formación de su personalidad hasta los 7 años, donde ya entonces podría así tomar alguna decisión. Exacto, es lo que mencionábamos. Alguna decisión después pero claro. Antes es muy difícil en primera instancia. Aquí, para que se vaya un niño de su casa que esté maltratado, necesita de veras ser muy audaz para lanzarse a la aventura, para lanzarse a lo desconocido, y casi siempre yo creo que se va, pero porque o el padre se lo lleva, o porque algún familiar se lo lleva, o porque algún amigo se lo lleva, pero no porque él tome la decisión de irse solo. Se ve influenciado por las circunstancias que se presentan en su vida. Dice que yo he tenido oportunidad de conocer casos de niños entre 8, 9, 10 años que deciden abandonar su casa por el maltrato de golpes que reciben. Generalmente terminan en las grandes ciudades teniendo vida de calle, viviendo en coladeras, abajo de los puentes, mendigando. Ahí empieza una vida diferente. Totalmente. Diríamos un submundo al que nuestra sociedad de repente voltea a verlo, porque es una condición de vida pues bastante lastimera, ¿no? Lastima mucho ver a las personas viviendo en esas condiciones. Bueno, entonces, pero estoy totalmente de acuerdo con usted, don Alfredo. El menor porcentaje de los niños que se pierden en el mundo son aquellos que deciden salirse de su casa por el maltrato que hay. Esto, a todos los padres que pudieran tener acceso a ver este programa, a mí me gustaría hacerles la recomendación de que consideraran que aunque hubiera mucha pobreza, muchas carencias, muchas presiones, hay una vida que depende de ellos. Hay un ser que tienen en sus manos, al cual llenaría de alegría, de bendiciones, independientemente de la religión que todos tengan, el recibir esa arcilla que está en una criatura y moldearla, darle una forma en la cual podamos depositar lo mejor que como seres humanos tenemos. Son nuestros hijos. Sin embargo, cuando yo empecé a hacer este análisis, me asombré de lo que fuimos encontrando, don Alfredo. Es terrible lo que los adultos llegamos a pensar, a imaginar y a actuar y a hacer con seres tan indefensos. Sí. Entonces, como padres, la recomendación sería: cuiden, amen, protejan a sus hijos, aunque las presiones económicas, sociales o políticas sean muy fuertes y uno llegue cargando costales y costales de penas y problemas, ellos se vuelven la alegría de nuestra vida. Pero desafortunadamente hay criaturas que nada más reciben el maltrato en su casa y por eso huyen. Aquí me gustaría dejar algo asentado. Muchas veces los padres y las madres tienen o han vivido, tienen experiencias muy negativas, han vivido un pasado muy triste y eso lo traen a colación
y lo llevan a sus hijos. Dice, es que a mí me trataron así y yo los tengo que seguir tratando igual. No hay otra manera de hacerlo. Entonces, no es una excusa, pero sí como que condiciona muchas veces el trato infantil a la vida de la madre o del padre. Sí. Y muchas veces los conflictos que traen de pareja se reflejan en el trato hacia el hijo. Repercute. Totalmente. Y donde que a veces los hijos se vuelven carnada de las relaciones entre pareja, ¿no? Además. Sí, carnada y de alguna manera objetos de chantaje. Así es. Sí, está terrible. Pero bueno, entonces, el menor número de niños que se pierden en el mundo tiene como causa el que deciden salirse de su casa por el mal. Claro. Sí. Después viene, en la relación que tienen ustedes, la causa secuestro o extorsión. Estos niños que son sustraídos pues por dinero, ¿no? Y es un tema súper amplio porque pues es un tema muy actual, ¿no? Muchos niños son secuestrados, retirados de sus familias porque van a recibir a cambio dinero, ¿no? Pero lo triste de este caso es que la mayoría de estos niños ni siquiera regresan a su casa, ¿no? Hay muchos casos muy famosos de gente multimillonaria, ¿no? Que sufrió este tipo de situaciones y pues es muy triste, ¿no? Aunque a veces lo veamos como desde lejos, ¿no? Porque no nos está pasando a nosotros, pues el imaginarse a un hijo muerto, ¿no? Que nunca regresa a casa es algo muy fuerte, pero volvemos a lo mismo, tampoco es la mayor cifra. Sin embargo, es una cuestión que va en aumento y sobre todo en estos países o con esta gente que tiene mucho dinero, ¿no? Y en estos países también de tercer mundo. Fíjate que ya ni tanto, Fanny. Ya no solamente el secuestro es para aquellos que son multimillonarios o que tienen mucho potencial económico. Bueno, yo no me refería a eso, pero si alguien tiene como algún poder económico, o sea, que se puede reflejado, en un carro, en una casa, eso ya es como, tú tienes. Sobre todo porque es la parte más vulnerable del padre, de la familia, claro, el hijo. Y es que vas a pagar el rescate que te pidan. Lo que tengas. Pero ahí yo sé casos de gente que ha vendido sus casas, ha vendido sus carros, ha vendido todo, ha perdido empresas con tal de salvar al hijo, a la familia, porque pueden ser también las esposas, ¿no? Y ni así lo han hecho, ¿no? Han dado el dinero y nunca ha regresado la persona a su casa. Qué terrible. Ese es uno de los temas, digamos, pero hay otro relacionado con esto. Muchas veces sustraen, incluso lo hemos sabido aquí en México, de clínicas de niños recién nacidos, que a veces les dicen a las madres, tu niño nació muerto. Sí. Y nunca le enseñan el cuerpo. Sí. A veces se lo roban. Ya hay un crimen organizado desde los lugares de nacimiento de las criaturas. Sí, entonces, fíjense hasta qué grado llega la cosa. Hay ciertos países, uno muy grandote, donde nada más se permite tener un hijo. Entonces, hay un mercado de niños en ese país, porque la gente que tiene dinero para poder tener 2 niños, tener una pareja, por ejemplo, compran al otro niño. Y esos niños tienen su origen en provincias con muchas deficiencias, con muchas carencias. Mucha pobreza. Y lo van a vender en el mismo país, pero en zonas donde abunda la riqueza. Bueno, que actualmente China ya quitó esta restricción, o sea, ya pueden tener más de 2 hijos, pero este legado fue por más de 60 años y fue terrible, ¿no? Pero les ayudó mucho porque son más de 1,000 millones de habitantes. Sí. Claro, pero su psicología está dañadísima, o sea, la gente sufrió muchísimo al matar a sus hijos, al tener abortos, muchas mujeres murieron en este proceso, ¿no? Sí. Entonces, así como hablamos de todo este tipo de secuestros, pues también nos gustaría mencionar algunas instituciones que se encargan de buscar niños, ¿no? A las cuales también pueden acudir, pero también es cierto que las cifras están muy maquilladas, o
O sea, los países no aceptan y no reconocen, no tienen un lugar donde anoten en realidad cuántos niños son los que se pierden. Las autoridades en ningún país, en la investigación que pudimos realizar, aflora información fidedigna. La mayoría es estimada en base a denuncias, en base a conocimientos judicial, pero al final de cuentas pues todos sabemos que se maquilla. No, y también aunque tengan un número alto, lo maquillan, claro, porque no les conviene, ¿no? Tan solo en el DF, en el Distrito Federal o la Ciudad de México, cada año se pierden 33,000 niños. Y si vemos en la Procuraduría Federal, pues dice que se pierden 2,000 niños. O sea, ¿cómo es posible estas cifras? No me vengas con esto. Este es un punto bien importante, don Alfredo, Fanny. Es como si no fuera posible que pasara. La sociedad en su conjunto estamos dormidos, no queremos aceptar este problema que lo tenemos tan latente, que es real, que victimiza a seres inocentes y deberíamos aceptarlo. Ojalá este tipo de programas pudieran servir, y muchas gracias a quien nos hizo la solicitud de llevarlo a cabo, pudiera servir para despertar esa conciencia que como sociedad necesitamos tener. Entonces hablábamos, regresando al tema, los secuestros. Grupos organizados de delincuentes que capturan a un pequeño, piden una cantidad por su rescate, sea cual fuera, económica, inmobiliaria, no sé, y muchas veces no lo regresan. Imagínense ustedes cómo está la degradación del ser humano, que hay individuos que son capaces de atentar contra la integridad de un ser indefenso. Si lo hace, recibe su rescate y devuelve al niño, qué lamentable que se tenga esa forma de vida. Pero si se recibe el rescate y además se lesiona, se abusa o se mata al pequeño, esto no tiene nombre. Me está diciendo producción que tenemos que ir a una pausa. No sean malos, regresamos en 2 minutos. Esto es Señales Ocultas. Bien, estamos de regreso, estimados amigos. Muchísimas gracias por su amable espera. Vamos a continuar con este interesante tema. Estábamos tratando la parte de los niños desaparecidos y dentro de este rubro estábamos viendo el secuestro, y dentro de ese secuestro estábamos viendo que puede haber muchas causas para los cuales secuestran a los niños. Una de ellas puede ser para venderlos en adopción, otro para explotarlos de manera laboral, es decir, para ocuparlos en mendicidad en unos casos, otros para otro tipo de labor, otro para explotación sexual, que serán como los pedófilos, y uno más que es gravísimo, el de tráfico de órganos. Bien, aquí valdría la pena decir que específicamente, como comentaba Fanny, en el caso de China, que son muchísimos chinos y estaban restringidos a solo un hijo, y recientemente ya liberaron esa política. Ahí se daba el mercado de niños, del cual estaba yo hablando hace un rato, precisamente para adopción. Lo importante aquí es esto, que nos demos cuenta de que mientras exista un mercado específico, va a subsistir el secuestro, el rapto, necesariamente, porque se vuelve un negocio de muy fácil hacer y de mucho dinero, mucha lana. Por ejemplo, existe aquel tipo de gente organizada
que localiza madres solteras, que localiza, aparte de la soltería, con pocos recursos económicos, adolescentes, y que les piden al hijo que va a nacer. Les dan dinero y después ese niño es entregado a matrimonios o parejas que no han podido procrear. Ese es lo que se dice, que puede ser posible, ¿no? Sí. Sin embargo, pues la vida de esa criatura cambia radicalmente. Es entregado totalmente indefenso para las ideas, actitudes y actividades que quedan ocultas en la vida cotidiana de cualquier sociedad. Entonces, híjole, está terrible, ¿no? El ser humano ya es un objeto y un niño es mucho más. Después, ¿qué decía don Alfredo? Aquí viene la parte de la explotación laboral y sí. podríamos hablar de la parte de la mendicidad. ¿Cuánta gente vemos que, por ejemplo, le parten las 2 piernas cuando está chiquito y cuando ya crece un poco, 6, 7 años, 8 años, los mandan a mendigar a la calle y obviamente la gente, al ver los baldados, pues les da dinero. Y esta gente, ese dinero que reciben, lo tienen que entregar. Y además les fijan ciertas cuotas diarias. Si no llevas a la cuota diaria, todavía adicionalmente te golpean. Claro. Es un negocio, ¿no? Es un negocio, un gravísimo problema para pobres niños, ¿no? Pobres niños. En la Ciudad de México, para conocimiento de ustedes, se da mucho la renta de niños para la mendicidad. Se ha manejado en diferentes medios de comunicación que las señoras que vemos pidiendo limosna o que vemos sentadas afuera de las estaciones del metro con los niños a su alrededor o cargado en brazos, es rentado. Es rentado y cuesta determinada cantidad de dinero al día el poderlo utilizar para dar la imagen o la apariencia de ser una madre necesitada y un hijo que alimentar. Y está terrible. Y en algún momento llegué a escuchar que a los pequeños hasta en las mamilas les daban un poco de licor con la leche para mantenerlos el mayor tiempo dormidos. Y ese es un mercado que hay que atender también. Sí, bastante. A nuestros amigos, bastante importante. Claro, a nuestros amigos, ojalá lo que vayamos narrando aquí pueda causar reflexiones muy profundas en nuestro quehacer, no solamente como padres de familia o como cabezas del hogar, sino como miembros de una sociedad que está empezando a mostrar desde la parte más fuerte de su creación, que son los pequeños que formarán las nuevas generaciones, esa sociedad que está mostrando una maldad, una descomposición terrible. Sí, porque ya son actos de veras inhumanos, depravados. Sí. Pero pues también tomamos en cuenta que esto siempre ha existido. O sea, siempre ha existido. Yo no sé si sea algo inherente a nuestro hecho de ser humanos y de ser maleables, pero pues claro, ahora con esta cuestión de las redes sociales, de las estadísticas, del internet, pues tenemos acceso a toda esta información. Antes no se tenía ello, pero eso no significa que no existiera. En este sentido, también en relación con la explotación laboral, hay múltiples fábricas en Oriente, ¿no? En China, en Corea, en Japón, que utilizan niños pequeños para desarmar maquinarias muy grandes, ¿no? Que tienen a niños encerrados toda su vida en fábricas, toda su vida infantil, ¿no? En fábricas de ladrillos, ¿no? Y nunca ven la luz del sol, y son niños que evidentemente no se van a adaptar a una sociedad normal. Pues mira, no me gustaría alarmarte, pero el día que te pudieras dar una vuelta por los campos agrícolas del norte del país,
vas a encontrar a muchos niños del sur trabajando jornadas en las pizcas y en las labores del campo como si fueran adultos. Claro. Privados muchas veces de la posibilidad y los derechos que cualquier ciudadano de nuestro país pudiera tener. No necesitamos irnos al otro lado del mundo, porque esto sucede aquí. Claro, pero bueno. En la central de abastos hay ejemplos. Pues es que eso sucede en todo el mundo. Sí. Nada más que yo quería mencionar este tipo de fábricas porque pues realmente estamos comprando productos de esclavitud. Nat Geo recientemente se propuso hacer un documental en esta relación y en base a estadísticas descubrió que nosotros, los simples humanos mortales de cualquier país, utilizamos a lo largo de nuestra vida el servicio de 60 esclavos. 60 esclavos trabajan para uno solo de nosotros. Y de esos esclavos, pues seguramente la mayoría o la mitad de ellos han de ser niños y la otra mitad son mujeres, ¿no? Porque son muy pocos los hombres que llegan a vivir en esta condición, más que cuando son muy jóvenes, ¿no? Adolescentes. Cuando el hambre golpea al individuo, lo único que puede hacer para defenderse es trabajar. Bueno, y muchas otras cosas. Pero cuando se toma para que con el trabajo se obtenga el alimento, le va a entrar a la edad que tenga. ¿Sí? El hambre. Claro, pero la esclavitud. El hambre es una cadena que mueve muchas cosas, ¿sale? Y es cierto, termina siendo esclavo. Es que cuando yo hablo de esclavitud es cuando este tipo de personas, pues son las personas más sensibles, ¿no? De la sociedad y que realmente el esclavo no se le permite tener contacto con la familia, ¿no? Es completamente alejado de su núcleo familiar, de su país inclusive. Entonces la mayoría de ellos son secuestrados, son robados. No se les pregunta, oye, ¿tú te quieres ir a trabajar a una fábrica? No, es aquí, y yo soy tu dueño y tengo capacidad de matarte si es que quiero, ¿no? Entonces, pues me parece como que es mucho más fácil tener un niño esclavo, ¿no? Que tener a un adulto de 40 años con toda la fuerza, ¿no? Sí, claro. El niño, ¿qué va a hacer si lo golpeas, si lo pisoteas? No va a hacer nada, no puede hacer nada, ¿no? Ni físicamente, ni mentalmente tiene la fuerza. Sí, es un abuso total. Total, claro. Entonces, este tipo de fábricas, este tipo de situaciones, pues, por supuesto que no se dan solamente ni en Oriente, ni en Medio Oriente, ni en Rusia, se dan en todos lados, ¿no? Y estas mafias se fortalecen muchísimo y se fortalece el mercado internacional con este tipo de ganancia económica. Sí. La otra es que las niñas son conservadas y las dejan crecer de los 8 años en adelante para poderlas manejar en la explotación sexual femenina. Entonces es una inversión de tiempo y de dinero para mantenerlas cautivas y que en el momento que ya puedan explotar sexualmente lo puedan hacer. Bueno, ahí yo sí quiero aclarar que la explotación sexual se da desde el año de vida. No, es que no me estás entendiendo. Ok. Te estoy comentando que hay organizaciones criminales que mantienen cautivas a las niñas, no que no las prostituyan, sino que las mantienen hasta más de esa edad para de lleno dedicarlas a la prostitución, no a la prostitución infantil, sino ya a la prostitución como adolescente adulto. Entonces, volteas y dices, pobres criaturas, ¿no? Para donde se muevan tienen problemas. Entonces, así como tú hablas del esclavo laboral, yo te estoy manifestando ahora el esclavo sexual. Sí, que inclusive es una... Y aquí yo creo que también los propios secuestradores son los que inicialmente violan a estas mujeres. Por supuesto. Y obtienen riqueza también a través de gente que puede pagar los servicios de una niña. Sí. De una niña, que es, híjole. Y que además son núcleos de pederastas que no pueden tener acceso a cualquier persona, son muy selectos. Sí, claro.
en ese tipo de mercado. Y que también en ese sentido roban a niños muy bonitos, Sí. ¿no? Y son niños que efectivamente son bien alimentados, Ujú. ¿no? Son muy cuidados de su piel, que se vean lindos, que se vean felices, porque precisamente son un lujo, ¿no? Para quien pueda pagarlo. Y ahí son niños y niñas. Claro. Ahora, ¿quieren ustedes entrarle de lleno a lo que se cree que se manifiesta con la pederastía? Bueno, nos falta también el tráfico de órganos. Sí, por eso yo decía, a lo mejor lo vemos un poquito más Claro. adelante. Ok. Se estima también que alrededor de 600,000 niños al año se pierden para el tráfico de órganos. Pero las estadísticas no son reales. No son reales. Pero además, a mí se me ocurre esto. Para que pueda haber un receptor y un donante, pues debe haber compatibilidad, debe haber una serie de análisis y de estudios que determinen que un individuo tiene la capacidad de donar al otro y el otro de recibir la donación del órgano en cuestión. Entonces hablamos de clínicas. Hablamos de pero también de tiempo. Claro. Sí, el tiempo que se lleva a analizar a uno y analizar al otro. ¿Y entonces qué se hace? Se cree mientras? que existen catálogos. Ay, qué fuerte. Entonces dices, híjole, pero las cifras no cuadran. Miren, si se estima que son 7 millones de niños los que se pierden al año, hace poco en la televisión de nuestro país apareció un comercial de un cantante muy famoso, Ricky Martin, donde él habla de que un poco más de 1 millón de niños al año son usados para la explotación sexual. Ok, entonces faltan 6. Ya dijimos que a lo mejor Decíamos medio millón por 500 maltrato en caso, ¿no? por maltrato, Otro medio millón en secuestro y extorsión. ya llevamos 2 aproximadamente, millones, ¿no? Nos faltan 5, luego Explotación para laboral y sexual. el tráfico de órganos y el tráfico laboral, ya llevamos otro 1 millón, pero nos faltan 4. Bien, pues aquí sí, como le había planteado, y sí es cierto, también hay un secuestro para rituales satánicos. Se practican el satanismo, además de la pedofilia y la explotación sexual. Híjole, da hasta pavor nada más pronunciar estos. Son depravaciones. ¿A dónde ha caído la humanidad? Precisamente ahorita que mencionabas tú eso, cuando yo estuve haciendo la investigación, que les comento a nuestros amigos, aparecerán todas las ligas al finalizar el programa, para que podamos revisarlo. Este es un problema muy real, muy vigente, tenemos que abrir los ojos, algo está sucediendo, tenemos que estar atentos, no solamente con nuestros hijos, sino con todos los infantes de nuestro país, porque el problema está a nivel mundial. Entonces, esas cifras no caben. Hablaba usted de los sacrificios, los rituales satánicos, pero hay algo antes, ¿no? Los rituales, no son los tráficos ok, de órganos. entonces ya es el ritual satánico. Sí, el ritual satánico, y luego para alimentos. Había, por ejemplo, ahí, perdón, don Alfredo, que lo interrumpa, en la información que buscamos, hay muchos videos, hay mucha información de gente que se supone sobrevive a ese tipo de rituales. Así es. Y da su testimonio. Sale de esos grupos y empieza a dar el testimonio de lo que ocurre con los pequeños que llegan a tener la desdicha de caer en manos de esta gente. De esta gente en la que casualmente se habla de realezas, de gente muy poderosa, de industriales, políticos. De poderes fácticos. Sí. Se habla incluso de cosas que aquí comienza lo increíble, lo inimaginable, y narran todos los tipos de tormentos
a los que son sometidos esos pequeños, que a veces tienen días de nacidos, o pequeños unos cuantos meses, o 3 o 4 años de edad. A lo largo de la vida uno llega a tener muchas experiencias, ve muchas cosas. Cuando yo revisé esto, no podía creerlo. Sí, resulta increíble, definitivamente. Pensar que el daño que un humano le puede hacer a otro humano, y además en condiciones que no se puede defender. Pero bueno, también tomemos en cuenta Cañón esta situación de venerar a ciertos dioses, ¿no? Ciertos dioses antiguos, que entonces si tú le das a cambio sangre y muerte y todo esto, él te va a dar algo a cambio, ¿no? Y este tipo de rituales son muy conocidos acá en México en relación a las petroleras y al narco y a todo esto, ¿no? En particular, tengo una persona muy cercana que decidió irse a viajar a la sierra acá en México y se fue con un amigo y de repente le dijeron, oye, ¿tú quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Sabes qué? Vete porque te van a hacer algo, ¿eh? Porque a los güeros como tú, aquí los ocupamos para los rituales, ¿eh? Y para las pozas petroleras, se les avientan ahí las cabezas, pero los que los secuestran son como los dueños de los petróleos, la gente relacionada con el narco, también utiliza a los jóvenes. Entonces, esta persona quedó muy espantada de todo lo que escuchó, de todo lo que vio y se fue, ¿no? Dijo, no, ya, a mí ya me dio miedo, ¿no? Y que le dijo, las personas que vivían ahí eran muy morenas, y le dijo, no, es que aquí todos los güeros que vienen son los que nos usamos para los rituales, ¿no? Entonces se lo dijo en confianza y le dijo, me caes bien, vete porque te van a matar. Entonces le dio muchísimo miedo, ¿no? Y esa es una historia que yo tengo como muy cercana, pero son cosas muy reales, ¿no? Que la gente sabe y que también se calla porque tiene miedo, ¿no? Porque son cosas que, pues sí son terroríficas, ¿no? El imaginar estar alabando ahí a un dios poniéndole un cadáver de un niño, pues es algo terrible, pero pasa. Aparte del sacrificio, el tormento. Claro. También pues porque muchos de estos dioses se nutren de estas energías, ¿no? De este dolor. Los dioses, pero ¿y los que lo ofrecen? Pues también algo se nutren de ello, porque genera mucha adrenalina el hacer eso. Yo no sé, debe ser una persona especial la que tenga el valor y el coraje para hacer algo de ese tipo, porque no creo que cualquiera de nosotros pueda hacer algo de ese tipo, lastimar a un ser en esa medida. Deben de tener ciertas características psíquicas, psicológicas, que les permitan llegar a ese extremo. En la investigación que realizamos, se manifiesta que los pequeños son sometidos a abusos sexuales, a violaciones constantes, multiprácticas, a mutilaciones. Son sometidos a canibalismo, se beben la sangre, son penetrados por cuernos de cabras. Vamos a un corte y regresamos. Las señales ocultas. Ya regresamos con este tema verdadero, actual. En la información también encontramos que existen diferentes páginas de asociaciones que se dedican a la búsqueda, a sumar niños desaparecidos, pero son falsas. Muchas tienen 4 o 5 fotografías, otras no existen, pero están ahí con la finalidad de recibir donativos, porque imagínense ustedes aquellos padres que tienen la desventura de que les suceda esto, ¿cómo han de vivir? La vida nunca vuelve a ser la misma, ¿verdad? Entonces también hay gente sin escrúpulos que se dedica a lucrar con el sufrimiento de aquellos que están buscando a sus pequeños. Encontramos por ahí pues varias páginas irreales totalmente, que lo único que generan es desconfianza.
en la población, ¿verdad? Y pues bueno, el problema también lo tenemos de esa manera. Esto no sucede solamente en México. Hace tiempo recibimos aquí en Tercera Llamada, a través de las personas que nos oyen en España, nos hicieron este comentario: Bar España, nada más. Así. Nuestra producción se dio a la tarea de investigar qué era eso, ¿no? Bar España. Y resulta que aquellas instituciones que están creadas con la finalidad de proteger, de cuidar y velar el desarrollo de los infantes, se volvían los proveedores de los niños para que fueran abusados sexualmente, para que fueran utilizados para pedofilia, para pornografía infantil. Y ese caso fue muy sonado en España. Pero no nada más allá. En otros lugares del mundo, pues son niños que quién va a reclamar, ¿verdad? Son niños que están totalmente aislados de sus familias, si es que las tienen, y que son los más vulnerables en muchos casos. Pero también ahora en la inestabilidad mundial, con motivo de las guerras, sobre todo Siria y Libia, se rompen familias y hay muchísimo niño desamparado, solo, que se vio obligado a migrar de su país a algunos países cercanos a ellos, y esos países cercanos a ellos los capta la delincuencia, porque no hay quien vaya a reclamar a esos niños. Es un botín fácil de agarrar, sí, y hacer con ellos todas las atrocidades que hemos estado mencionando. ¿Y quién se va a dar cuenta de eso? Nadie. Y son miles y miles de niños que están llegando, son migrantes, que son prácticamente provocado esto por las guerras. Europol afirma que a partir de la guerra de Siria hay aproximadamente 10.000 niños perdidos en el proceso de llegada de Siria a Europa. ¿Dónde están esos 10.000 niños? Son niños que efectivamente, como dice mi compañero, pues nadie va a reclamar, ¿no? Algunos de estos niños son muy listos y logran decir quién es su padre, su madre, pero es una mínima cantidad los que caen en organizaciones como la ONU, la UNICEF, poquísimos. Entonces, se deslindan del problema, ¿no? Están perdidos, no se sabe, y como no pertenecen ni a un lado ni a otro, listo, se acabó el problema. Que acabas de mencionar algo muy importante. Nos hemos concretado a decir, están perdidos. Las organizaciones, los gobiernos y la sociedad en su conjunto, en todos los países del mundo, nos concretamos a decir, están perdidos. Y debemos abrir los ojos, debemos buscarlos, debemos conocer qué es realmente lo que está sucediendo con toda esta cantidad impresionante de criaturas que se pierden cada año. Los gobiernos tienen la obligación de resolver este problema, pero también la sociedad. Debemos abrir nuestra mente, abrir los ojos y darle una importancia que debe tener, porque algo grave está pasando con ellos. Y también, como usted lo dice, es importante abrir los ojos, pero también tomar la responsabilidad que nos corresponde. Claro. Porque de nada sirve, ¿no?, que nos demos cuenta de lo que está sucediendo si no hacemos nada, ¿no? Entonces, quizá para nosotros es muy difícil observar este campo global, ¿no? ¿Qué puedes hacer si se desaparecieron 10.000 niños? Pero yo creo que una de las primeras acciones que podemos tomar es con nuestros propios hijos, ¿no? Con nuestros vecinitos, con los niños que van a la escuela junto con nuestros hijos, ¿no? Darnos cuenta en qué manera también podemos apoyar esto. Hay muchas situaciones familiares, muchos estados, en muchos países, donde se ha hecho esta cuestión de apoyo comunitario.
¿A qué me refiero? Una mamá, por ejemplo, de un grupo de 10, va y recoge a todos los niños. Y esto ya asegura que va a recoger a todos los niños con lista en mano y los va repartiendo a las casas. Esto también es una gran ayuda, ¿no? Y es una ayuda comunitaria, porque entonces ya te aseguras que tu hijo va a ir con una mujer, ¿no? Con una persona que se va a encargar y que va a responder por él. Y se me hace que es una organización que nos podría servir en todo el mundo, no solo en ciertos países, ¿no? Porque también nos va a permitir saber que nuestro hijo no va a andar en la calle suelto o no le va a pasar cualquier cosa sin tener una vigilancia. No más que eso te llevaría a modificar las actitudes y conductas del mundo. ¿Te voy a explicar por qué? Sí, claro. Hay países que por el estado de dinero, el estatus de vida que tienen, que es tan alto, no conocen ni a sus vecinos. No les hablan a sus vecinos. Y aquí en México hay lugares que se muere el vecino de enfrente y tú no te das cuenta de que ya se murió el señor, y de repente llegas y preguntas, oye, ¿y fulano de tal? Ya se murió hace 3 meses. Y bueno, también se ha perdido esto de socializar, ¿no? Sí. Pues también podemos socializar con el teléfono. ¿Para qué socializamos con el vecino? Ahora el Twitter, el Facebook y el WhatsApp forman definitivamente grupos que permiten la unión, pero ¿cuánta gente está dispuesta a eso? Porque mucha gente se da de baja de un grupo por temor a que caiga sus datos en manos de la delincuencia. Claro. Claro. Dentro de la investigación que seguimos realizando, encontramos que existen testimonios de muchas personas que sobreviven a rituales satánicos, que manifiestan que los pequeños son usados como ofrendas, como objetos sexuales, por la sensación de placer y de dominio que causan a quienes ahí participan. Incluso se habla en ese tipo de rituales, se beben la sangre, se comen algunas partes, hay canibalismo. Y mencionábamos antes del corte que aquí comienza lo inimaginable, ¿no? Aquí comienzan a narrar situaciones que uno pues no pudiera llegar a creer. Se habla de gente muy poderosa en el mundo, se habla de gente totalmente encumbrada en diferentes estratos sociales, que son precisamente quienes llevan a cabo ese tipo de rituales. Pero de todos modos son muchos niños. Seguimos investigando hasta que nos topamos con algo que me llamó mucho la atención, y habla de que son ofrecidos como alimento a seres que viven abajo de donde nosotros pisamos. ¿Qué saben ustedes de esto? Pues aquí habría que remitirnos a algunos videos y algunas, pues que de hecho son también videos que alguna gente que ha trabajado en el Área 51, por ejemplo, de repente se atreve a divulgar una serie de situaciones que él mismo vivió, esta misma persona vivió. Y ya no le importa, porque es ya de una edad avanzada, que no le importa que pase o no pase, simplemente tiene una obligación con la humanidad de dar a conocer su testimonio de lo que vivió. Y ahora afuera, como ya está tan grande, ya no le importa que le hagan o no le hagan. Y ese es el, pues digamos, fuentes, ¿no? Que a veces uno dice, está muy jalado de los capilares esto, pero si así le pone uno a analizar y a reflexionar y a investigar, a complementar toda esa información, llega uno a la conclusión de que puede ser cierto. Claro, y aquí es importante lo que usted menciona.
darse el tiempo de revisarlo, Sí. darse el tiempo de analizarlo con un pensamiento libre, abierto, con necesidad de informarse. No es dogma religioso esto. Es un tema que nos debe causar un análisis profundo de que puede o no ser posible. Sí, y aquí como atinadamente al principio decías, Juan Ramón, pues sí es un compromiso de la propia gente que nos está escuchando, que investigue, cuando menos las fuentes que nosotros investigamos, para que se formen un criterio. No tomen lo que le estamos dando como cierto, tampoco lo desechen. Simple y llanamente estamos sembrando una semillita y ustedes sigan para comprobar o desaprobar esta información que se está dando. Que cada quien... Pero sí vale la pena que no se... Nada más así por... Ay, me voy a meter a estudiar esto, me voy a ver... No. Estos están locos, son Sí, paranoicos, sí, ¿no? No, yo les pediría, por favor, que actuemos con cierta responsabilidad. Esta es información que algunos no creerán y muchos otros sí creerán y tendrán más bases que incluso las que les estamos dando. De ahí el interés, de ahí la necesidad. la necesidad de aportarles a ustedes cuáles son nuestras fuentes de información, que fueron en base a lo cual estamos expresando estas palabras, Claro. estas ideas, estas circunstancias, pero de que existen, desde mi punto de vista, existen. Sí, encuadran en muchas cosas, ¿no, Estefanía? Sí, lo que pasa es que también en razón a muchas personas que han dado su testimonio, ¿no? Me gustaría encuadrarlo en relación directamente a los reptilianos, ¿no? ¿Por qué? Porque son estos seres que viven abajo de la tierra y que básicamente se alimentan de nosotros, de varias maneras, que pueden ser energéticas y que pueden ser físicas, ¿no? Y esta es la parte que cuadra con este tema, porque ¿dónde están estos 4 millones que faltan de niños? ¿No? Entonces, algunas fuentes aseguran que hay un pacto con este tipo de entidades y bueno, pues en el pacto tú me das algo y yo te doy algo a cambio, ¿no? Tú me entregas mi alimento y Claro. yo no salgo a la superficie. Pues yo me imagino que ellos piden algo vital, ¿no? Como seres que son avanzados en otra dimensión, pues piden algo vital para ellos, ¿no? No van a pedir una computadora, no van a pedir un iPad, ¿no? Entonces, ¿qué quieren? Quieren comida, ¿no? Tú me das mi comida, yo te doy ciertas cosas. ¿Qué cosas? Eso sí, yo no lo tengo muy claro, a lo mejor ustedes me pueden auxiliar en ese punto, pero las tendencias muy fuertes indican esto, ¿no? Que la mayoría de estos niños son comidos por estos seres, que son terribles, ¿no? Y enormes y habitan abajo de la tierra. Yo creo que verlos arriba, caminando, sería algo terriblemente feo. Miren, aquí también vale la pena decir lo siguiente. Hay, y ya se vio en Señales Ocultas, hubo un programa de las diferentes razas extraterrestres, extra, y lo recalco, extraterrestres. Bien, dentro de esas razas extraterrestres ya llegaron algunos que se volvieron intraterrestres, es decir, están en el centro de la Tierra, en la parte hueca de la Tierra, que están viviendo ahí, y eso se puede comprobar a través de la aparición súbita que ha habido de una serie de agujeros de 12, 13 kilómetros, sí, que es el 0.1 del diámetro total de la Tierra, pero vamos, están apareciendo inexplicablemente. Oquedades en el piso. Alguna gente le llama socavones. Sí. En Guatemala los han visto. Nosotros mismos en México hemos padecido eso. Nos los explica la gente de gobierno desde otro punto de vista, ¿sí? Pero si lo analizamos, un socavón que es perfectamente cilíndrico y que se ve que estuvo rascado por una maquinaria especial, pues no se forma eso de la noche a la mañana ni de una manera casual. ¿Sí? Entonces eso está increíble.
Entonces, dentro de las fuentes de las que yo consulté, hay un video que se llama precisamente así, la aparición de agujeros. Se lo digo cómo se llama exactamente. Aparecen extraños agujeros en la tierra en Guatemala y China. Ese tiene una duración de 10.49 minutos. Y ahí se van a dar cuenta de todos estos agujeros que hay. Hay un lugar, incluso en el mar Mediterráneo, perdón, en el mar Muerto, hay agujeros. En el mar hay agujeros. Y se está yendo esa agua. ¿Con qué fin? No sé. Pero se está yendo como en una bañera, como si le quitaran el tapón y se está yendo. En Siberia también, ¿no? Yo vi específicamente estas, ¿no? Específicamente yo vi estas y, híjole, se queda uno sorprendido, ¿no? Entonces dice, sí puede haber esa vida intraterrestre y que si hay algún pacto entre la élite en el gobierno, en el poder, entre ellos y los extraterrestres, que al principio fueron extraterrestres, ahora ya son intraterrestres, para que a cambio se permita la abducción y otras cosas. Sí. A cambio de tecnología. Se ha fijado a últimas fechas, a últimos tiempos, el avance tecnológico tan grande. A pasos agigantados, ¿no? Que insospechados, ¿no? Insospechados. ¿Y a qué se debe todo eso? Quizá una de esas respuestas sea que existe algún pacto entre el gobierno en el poder, o la élite en el poder, y esta gente. Esto, don Alfredo, Estefanía, queridos amigos, parece una locura. Parece ciencia ficción. Parece una película de ciencia ficción, el argumento de películas con las que Hollywood nos ha invadido la mente siempre, pero en últimas fechas está tomando un auge impresionante. Sí, cada vez son más las personas que tienen esa tendencia. Aquí no estamos diciendo que usted lo crea o lo crea yo, lo creas tú, lo crea yo, Fanny. Aquí estamos poniendo sobre la mesa las posibilidades que se manejan para de alguna manera encontrar por qué se extravían tantos niños en el mundo cada año, ¿verdad? Sí. Y que jamás son encontrados. Sí. Y como culminación de todo esto, resulta que toda la tendencia indica que sirven de alimento, es lo que nos quiere decir don Alfredo. Pues sí, porque si faltan tantos entre los niños perdidos, ¿a dónde están? ¿A dónde? Estos seres serán tan poderosos que tienen amenazado a todo el mundo, y les tenemos, o los gobiernos les tienen que rendir tributo y complacer sus exigencias. Pues yo creo que si hay algún pacto, precisamente respetando ese pacto, lo hacen. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que estén amenazados. Por ejemplo, hace unos meses estaba yo leyendo que la nieta de un expresidente de Estados Unidos, ¿quién es Eisenhower? Eisenhower. Es la nieta, ¿no? O la bisnieta de Eisenhower. Ella decía que ese pacto lo firmó su abuelo con ellos, ¿no? ¿Y quién lo dice? ¿Y quién lo dice? No es cualquier persona. Vamos a imaginar dentro de las posibilidades, Estefanía, don Alfredo, que esto fuera verdad. ¿Qué hacemos? Bueno, yo creo que sí hay varias cosas que hacer, porque si yo evito de alguna manera que me secuestren, que me rapten, que me quiten a mi hijo, se llevarán solamente aquellos seres que de alguna manera, como los casos de la guerra, que no son niños en orfandad,
Sí. Ese son un material que sería sujeto de secuestros, rapto, etcétera. Sí, porque también es cierto que muchos de este tipo de desapariciones de niños se dan porque los padres no están atentos, ¿no? Se da porque la mamá está en el Facebook, está con el teléfono, y mientras tanto el niño ya está fue trabajando. robado. Claro, pero también tomemos en cuenta que la tecnología nos está invadiendo y no sé si de forma tan positiva. O sea, muchas veces esta atención que era dedicada al niño ya no es dedicada completamente a él, ¿no? Sino a otro tipo de entretenimientos, ¿no? Y claro, también cuando las madres trabajan, pues descuidan en gran medida a los hijos, ¿no? Hay algunas que tienen la fortuna de contar con sus madres y que los cuiden, ¿no? O con el padre, pero no en todos los casos es así, ¿no? Y entonces es cuando este tipo de situaciones se presentan. Habla en la investigación que revisamos, hay quienes manifiestan que estos seres miden 3, 5, 7 metros, que son extremadamente poderosos, fuertes, que manejan la telepatía, el poder mental. Parece de película, don Alfredo. Pero también los hay de 1.20, 1.50. Los grises. Los grises, que son, según los videos, hay gente de los grises que trabaja en el área 51 y dicen todavía, gente que ha trabajado ahí, que son varios niveles y cada uno de esos niveles tiene un nivel, válgase la redundancia, de seguridad. Uh-huh. Y hay un nivel donde trabajan los grises y no le permiten a entrar a los humanos. ¿Y ellos también comen humanos? Échate ese trompo a luña. Y es aquí donde coinciden muchas cosas. Por ejemplo, la adoración de los seres, de los dioses, serpientes, reptiles en todas las culturas del mundo. Sí. Bueno, pero también ahí hay diferentes grados y bueno, me parece que hay algunos que son buenos o con intenciones positivas y hay algunos que no. ¿Pero qué crees? Que a los que adoraban siempre les pedían sacrificios. Sacrificios de sangre, Uh-huh. primero de animales, después Corazones. de seres humanos. Entonces, y volvemos a caer en la tendencia de que esas entidades que llegaron a la Tierra engañaron a la humanidad, la hicieron que pensaran que eran dioses para que los adoraran, cuando nada más somos su ganado. Pero bueno, yo quiero ahí mencionar algo porque, atención, o sea, también en la Biblia se piden sacrificios. No en todos lados, en todos lados. Hay una Biblia, en la Biblia en la que yo conozco, el Dios baja y le dice, oye, tú me tienes que dar a tu hijo y no sé qué. Jehová Entonces le dice a Ezequiel. ¿A Ezequiel? Sí, ya ve. Entonces, bueno, en un libro de Freud que que está muy olvidado, hace mención de que Yahvé es un demonio volcánico. Uh-huh. Es un demonio volcánico que se nutre de precisamente de energía y de asustar. Es que acuérdate que dijimos que engañaron a la humanidad. Claro, pero y les hicieron creer que eran Dios. Sí, y a lo que voy es que no es solamente en las culturas antiguas, o sea, ese engaño es actual. Sí, también. ¿No? Y está en la Biblia y está en el Corán y en un montón de libros que para nosotros el día de hoy son sagrados, también están llenos de mentiras y de este engaño que ellos nos han hecho creer y que ahí está y que creemos que es sagrado porque es la historia que nos han vendido. Híjole. Sí, pero yo creo que... ¿Qué pasaría si yo, perdón, don Alfredo, qué pasaría si yo soy un ferviente creyente, un buen ser humano de las escrituras bíblicas, me rijo por ellas, confío en ellas, confío en la resurrección que Jesús nos prometió? ¿Pero qué debo hacer para analizar este problema que está ahí? Se pierden 7 millones de niños al año. ¿Qué debo hacer para no herir mis creencias religiosas, pero para abrir el pensamiento a analizar una posibilidad de que esto sea real? Bueno, yo en principio le diría lo siguiente. La fe es una forma de no conocer nada. De
negarnos la posibilidad. De negarnos la fe. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos despertar conciencia y traer todas las decisiones que tomamos inconscientemente al plano consciente. Y entonces, atestiguar esas decisiones para poder cambiar nuestra manera de pensar. De esa manera no le hacemos daño a nuestra religión, pero tomamos lo que es cierto para nosotros. Porque lo que es cierto para ti es cierto para ti, pero no para los demás. Y estaría bueno aclarar que el Papa no es Jesucristo. No, claro. No, pues incluso lo dicen los brasileños. Los brasileños dicen, a ver, tú argentino, tú tienes al Papa, pero yo tengo a Dios. Claro. Así lo dicen. Y esto lo digo por todos los casos de pedofilia y todos los casos tan tremendos que la Iglesia ha ocultado por mucho tiempo. Ha tratado de ocultar, sí, porque últimamente han salido a la luz pública todos esos casos, Sí. Y de grandes personajes. Sí. No, y que se cree que el Vaticano, y de hecho hay estadísticas que dicen que en el Vaticano es el lugar donde más energía negativa hay, donde más exorcismos se hacen, donde hay unos espíritus muy densos vagando por ahí, ¿no? Entonces, no me parece que un lugar de luz tenga que estar lleno de este tipo de entidades, ¿no? Porque están ahí. Y también se cree que hay un trato también ahí con ellos, ¿no? Claro, pues si yo de alguna manera también te venero y te compro tus historias reflejadas en un montón de libros, pues de alguna manera también te estoy ayudando, ¿no? A que el mundo crea y conozca tu historia. Como seres humanos, ¿cómo nos podemos defender de todo esto, don Alfredo? Ahí va yo precisamente. Miren. Oiga, ¿qué le parece si hacemos una pausa de 3 minutos? Me parece perverso. Y regresamos para darle me parece perverso. culminación a esto. Vamos a un corte y regresamos. Este es Señales Ocultas, no se vaya. Gracias, estimados amigos. Estamos de regreso. Miren ustedes, nos quedamos en que había algo que hacer por parte de la humanidad. Miren, como en todos lados y en todo el mundo, pues hay buenos y hay malos. Lo que no hay son neutros, o son buenos o son malos. Yo creo que así como hay extraterrestres e intraterrestres malos que han ocasionado daño a la humanidad por millones de años, también debe haber extraterrestres buenos, que su labor quizá no lo conozcamos, no sea de nuestro conocimiento, pero sí, si les permitimos de alguna manera con nuestra conciencia que intervengan en esos problemas, quizá ellos sean los que nos ayuden a resolver esta problemática, porque queda fuera de nuestras manos. Y de las organizaciones. Son poderosísimos estos cuates. Controlan todo. Sí, eso de que se manejan con telepatía, de que viven 230, 280 años, que tienen una alta tecnología, porque su desarrollo intelectual ha sido mucho mejor que el de nosotros. Incluso, como lo hemos visto en programas pasados, su intervención ha roto el ciclo evolutivo del hombre. Y nos tienen distraídos, atontados, marginados. A expensas de ellos, sí, de la voluntad de ellos. Y entonces aquí se cumple eso de la posibilidad de que seamos la granja humana. Sí, definitivamente, pues sí lo estamos viendo. Y si los toman como alimento, con mayor razón, nos toman como si fuéramos unos pollos. No les importamos nada. Nada. Así como nosotros soltamos a los pollos en las grandes naves para que se crezcan y se la pasen tragando y durmiendo. ¿Sí? Así pasa. Algo así está Sí. sucediendo con nosotros. Sí, pero yo creo que esa sería una de nuestras esperanzas, solicitar la ayuda de una manera consciente de que existen seres extraterrestres que nos pueden auxiliar en la resolución de ese problema. Vibrar
con más amor como seres humanos, pensar otras cosas, romper estos esquemas de control, estas modas, estas costumbres que nos distraen, que nos entretienen la mente para evitar que nos demos cuenta de lo que es una realidad de nuestro mundo. Ahorita tuve la oportunidad de platicar con su esposa, don Alfredo, y ella me decía que si nos dábamos cuenta que todas las culturas del mundo siempre hablan del inframundo abajo de nosotros. Uh-huh. Y nosotros le habíamos dado nada más el concepto de que es el paso a la muerte. Uh-huh. ¿Verdad? Sí. Interesante. Por un lado, todas las culturas adorando a los dioses serpientes, reptiles, sí, ofreciéndoles rituales de sacrificio de sangre, creyendo que eran los dioses, y por otro lado, haciendo pactos con seres que viven abajo de nosotros. Y híjole, pues aquí Spielberg, Lucas y todos los grandes productores de películas futuristas, o ¿cómo les llamarían? De ciencia ficción. De ciencia ficción. Ya se empiezan a quedar cortos, ¿no? Lo que pasa que yo creo que son gente que de alguna manera les llega ese conocimiento, o lo perciben, o lo intuyen, y están dando a conocer a la gente poco a poco toda esta información, sí, que de otra manera sería muy difícil que lo asimilara la humanidad. En cambio, a través de una distracción, a través de una película, es mucho más fácil llegarle a las masas que hacerlo como nosotros ahorita, como locos aquí, ¿verdad? Exacto. Oigan, que por un lado hablaba usted de cambiar como personas, como seres humanos, sí, tener pensamientos más de amor, más positivos, más de tolerancia, de añoranza, de esperanza. Eso haría que no generáramos ese miedo, ese temor, esa ira, esas ganas de pelear que les sirve a estos seres de alimento. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. Porque nuestros amigos deben saber que según las informaciones se dividen en tres también: aquellos que no podemos ver, que se alimentan de toda esa energía densa que generamos y que encaja perfectamente siempre el hombre en guerra, siempre matando, siempre odiando, siempre molesto, siempre exaltado, buscando, pero poco confiado en el amor. Y el amor nada más lo vemos como a la persona que tenemos enfrente, con la que tenemos algún tipo de relación personal. Que esa es una forma de amor degradada. Sí, amor. Es como el calor. El calor es la forma más degradada de la energía. Sí. El amor carnal, una relación carnal, pasional, pues no es amor. Sí, es una dependencia. Yo quería comentar que está habiendo un cambio vibracional muy importante en nuestro planeta, ¿no? Por eso estamos hablando esto, ¿no? Uh-huh. Claro, a eso voy. El hecho de que estemos haciendo este programa, el hecho de que haya tantos videos, tanta gente que da conferencias, tanta gente que está diciendo, yo me arriesgo mi vida y digo, ¿no?, lo que es, ¿no? Porque hay gente en todo el mundo, pues también nos dice que está habiendo un despertar de conciencia, ¿no? Un cambio, que ya no queremos seguir dormidos, ¿no?, y viviendo esta vida que nos han dicho que es buena, ¿no? Queremos también de alguna manera explotar lo mejor de uno mismo, y precisamente con razón este cambio vibracional, pues están haciendo nuevos seres de luz, y precisamente son los que tenemos que proteger. Exacto, es a los que, ¿no?, hay que cuidar. Que ya no nos roben estos seres de luz eterna, ¿no? Porque traen esta vibración diferente, ¿no? Y actualmente se ha visto muchos pequeñitos esta tendencia a ser vegetarianos, por ejemplo. ¿Cómo me explican eso? Que niños de 1 año no quieran probar los Gerber de carne, por ejemplo, ¿no? Es porque también el mismo planeta nos está diciendo, hey, ¿no?, yo te quiero aunque seas así de imperfecto y te voy a ayudar lo más que pueda, ¿no? Porque yo creo que él también nos guía hacia este proceso, ¿no? Muchos de nosotros nos podemos dar cuenta que cuando estamos, por ejemplo, en el campo, ¿no?, nos sentimos bien, y cuando regresamos a la ciudad es como otra vez enfermarnos. Entonces el planeta de alguna manera también nos da señales, ¿no? Y a lo mejor me estoy yendo como a esta parte positiva, ¿no? Pero creo que también tenemos esta posibilidad de cambio.
Y mientras más nos unamos, mientras más podamos acercarnos hacia las cosas de luz, pues creo que menos posibilidad les damos a estos seres de adueñarse de nosotros, ¿no? Y de adueñarse de nuestros hijos. Y que rompamos esos ciclos, ¿no? Sí. Nacer, crecer, reproducirse, morir. Claro. Tenemos que nacer en espíritu también. Oigan, y si no llegan los extraterrestres que nos pudieran ayudar, ¿qué vamos a hacer, don Alfredo? Bueno, mire, yo pienso esto. Si nosotros despertamos, abrimos nuestra conciencia, tomamos esas decisiones de manera consciente, necesariamente nuestra manera de pensar es otra, totalmente diferente. Y ya no pensaríamos tanto en términos del ego, que tanto daño nos hace, sino en términos de un pensamiento universal, que nos ayudaría mucho a conducirnos por la vida con otro tipo, otra forma, con otra actitud y otra conducta, necesariamente. Pero tenemos que cambiar. Ahora, yo siento también lo siguiente: no es necesario que todo mundo cambie, todos. Si somos, por decirle algo, 700 millones, que los 700 millones nos diéramos cuenta, abríamos nuestra conciencia. Yo creo en la masa crítica. Sí, claro. Si hay una cierta cantidad de gente que abre su conciencia, como y sea una cantidad suficiente para alcanzar esa masa crítica, que nadie sabe cuántos son, son 100, son 10, son 20, son millones, no sé. Cuando se alcance esa masa crítica, el resto de la humanidad cambiará su conciencia también. Sí. Yo siento eso. Quizá mi mujer no esté de acuerdo, pero yo sí lo siento. Yo también. Yo creo que es importante tener la oportunidad de podernos comunicar con todo respeto. Yo no podría decir los budistas están mal, los del Islam están mal, los cristianos están bien, pero ustedes son bien malos y yo soy bien bueno. Porque eso sería tomar el ego como mi bandera. Yo lo único que podría decirles a mis queridos congéneres es que estamos en problemas. Sí. Que necesitamos estar atentos. No dejar de creer en lo que creemos. No dejar de creer en el Dios que ha guiado nuestra existencia. Pero sí estar atentos. Sí darnos la oportunidad de considerar que existen otras cosas que alguien muy poderoso nos quiso mantener ocultas, pero que están saliendo a la luz, ¿verdad? Sí. Y que esa atención, basada en el amor y en la fe que tengamos, y apoyados en la espiritualidad que cada quien vaya logrando, irá aumentando esa masa crítica a la que usted se refiere. Y además, tomando en cuenta algo, ¿quiénes somos nosotros de manera individual para juzgar al vecino? No, pues nada. Primero que nada, ¿cómo lo juzgo si no conozco todos los elementos que rodean esa circunstancia? O sea, no tengo un contexto completo que me dé su significado a partir del cual pueda yo juzgar. Pero sí lo puedo amar porque estamos en el mismo barco, eso sí, con las mismas necesidades, eso sí, y a lo mejor con distintos sufrimientos. Sí, incluso, fíjense algo, estos extraterrestres son iguales que nosotros a nivel espiritual. Incluso el temor de ellos es que nos demos cuenta de eso. Y que despierte nuestra conciencia. Sí, porque ellos están encarnados también, como lo estamos nosotros. Somos seres espirituales. A final de cuentas, el Creador que nos creó a ellos, los creó a nosotros. Y así midan 3, 5, 7 metros, hay un ser espiritual dentro de ellos. Lo que pasa es que tienen una evolución. Pero no los hace diferentes de nosotros.
si tomamos en cuenta esto. El cuerpo es una carcasa, es una coraza prestada. Lo que importa es el ser que llevamos dentro. Y el ser que llevamos dentro nos lo da el Creador. Y además estamos todos unidos en mente y en espíritu. Todos. Pero nos tienen distraídos para que no podamos lograr esa conexión con el Creador, para que nos ayude a aumentar nuestra espiritualidad. Y nos tienen tan entretenidos con modas, con dogmas, con métodos de control, con economías, con medicinas, con educación. Con guerras. Con guerras. Porque tienen una inteligencia superior debido a... Y nos manipulan. Sí, debido a el grado de evolución que tienen. Claro. Híjole, pues se está llegando la hora de despedirnos. Te pido un favor. Mi aparato secreto le tenemos control del mundo. Ajá, yo les quisiera pedir, primero que nada, agradecer a don Alfredo, Estefanía, don Alfredo. Pues el que tengan ustedes a bien venir y hablar este tipo de cosas, que no son fáciles de tratar, No. porque a mucha gente les da miedo hacerlo. Otros, por temor a la burla o al ridículo también. Sin embargo, yo estoy totalmente consciente del esfuerzo que hacen ustedes por llegar. Se los agradezco mucho. En nombre de nuestro productor Cristian Aguilar también. Pero también tenemos esa necesidad de comunicarnos. Por eso estamos aquí. Claro. Y por eso hay tantos videos ya de gente que tiene la misma necesidad. Y por eso hay tantas opiniones de personas que viven al otro lado del mundo, porque esa masa crítica a la que usted se refiere, don Alfredo, está aumentando. ¿Sí? Los seres humanos necesitamos aumentar nuestra espiritualidad. Así no vamos hacia ningún lado, estamos con los ojos vendados. El progreso y el éxito en la vida no es tener mucho dinero o las mejores cosas o las más lujosas. Y yo les agradezco mucho de veras que tomen la molestia de venir y darnos su opinión en estos temas tan difíciles de tratar, que ponen en tela de juicio nuestra cordura con todo el mundo, ¿no? Pero bueno, vámonos, Estefanía. Pues bueno, cuiden a sus hijos, pónganle mucha atención. Si vas a salir a algún lugar con muchas personas, pues puedes usar un cinturón para llevarlo de alguna manera amarrado a ti o atado a ti, y que sea mucho más difícil que te lo quiten, ¿no? Si vas a salir con tu hijo y camina enfrente de ti, no le pierdas la atención. También quería yo mencionar algunas instituciones que se encargan de ayudar a este tipo de casos, ¿no? Está la Red de Latinoamericanos Desaparecidos, esta es en Costa Rica. Está también el Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados. Está la UNICEF. Aquí en México contamos con la Alerta Amber. Y también están algunas instituciones en México como son la APRENEM. Y en Argentina tenemos a Missing Children Argentina y la Fundación Nacional de Investigación de Niños Robados y Desaparecidos. También les vamos a dar algunas indicaciones, una guía rápida de lo que puedes hacer si es que tu hijo es robado o si de repente no lo encuentras. ¿Cierto? Sí, aunque no es tan rápida, ¿eh? ¿No? No es tan rápida porque, aunque le llaman guía rápida de actuación ante la desaparición de un menor, hay varios casos. Por ejemplo, si su hijo o hija ha desaparecido del hogar, son ciertas acciones. Si su hijo o hija desaparece cuando está fuera de casa, es otro tipo de acción. Si su hijo o hija ya vuelve solo del colegio o del centro al que acude a realizar actividades extraescolares y se retrasa más de lo habitual, son otro tipo de acciones. O sea, depende de la circunstancia en que se lleva a cabo. En caso de que los progenitores estén separados, eso es otro tipo de acciones. Entonces, esa guía rápida yo les voy a suplicar de la manera más atenta que la consulten en la siguiente página, que es www.anar.org, o sea, org, diagonal 116000,
que ese es el número telefónico al cual se puede acudir para llamar a esta asociación, esta fundación, que es una ONG, o sea, es una organización no gubernamental. Sí, claro. Entonces, ahí pueden obtener esta guía rápida y también pueden obtener las medidas preventivas, medidas de prevención efectivas, que son 20, que da esta fundación, y ahí lo pueden entonces conseguir. www.anar.org/116000. Se supone que en nuestro país desaparecen 45,000 niños al año. Sí. La información, pues no siempre, como dijimos, es confiable. Niños y jóvenes desaparecen, no solamente en México, en todo el mundo, y jamás se encuentran. Se habla de pedofilia, canibalismo, satanismo, rituales, ofrendas. Y es una verdad a la que no podemos voltear la cara y hacer caso omiso. Las evidencias están ahí. Lamento mucho el dolor de los padres que han tenido esa desventura, de un sufrimiento constante, continuo, permanente. Ahora a nosotros nos corresponde nada más hacer este señalamiento. Hay que estar atentos. Hay que darnos la posibilidad de analizar todas las posibilidades que existen y que muchas de ellas hemos puesto aquí en la mesa. Estefanía, nos vamos. Pues muchas gracias a todos. Espero que vean este video y tengan posibilidad de compartirlo. Gracias. Don Alfredo. Yo le doy las gracias por haberme permitido estar en este programa tan interesante, y a nuestro público querido le digo que no nos crean, investíguenlo, compruébenlo y tomen una decisión, fórmense un criterio. Ahí se los dejo de tarea. Pues para despedirse, bajo una producción de Cristian Aguilar Centurión, aquí en Señales Ocultas, un servidor, Juan Ramón Rodríguez, yo nada más un poco conmovido por tanta información, les diría que hay que permitir que Dios viva en nosotros, que podamos conocer el amor infinito de su creación y experimentar el aumento de la fe, la que cada quien tenga, y rechazar y deshacer todas estas cosas tan abominables que están saliendo a la luz. Tengan buenas noches y Dios quede con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Juan Ramón.